Hola, gracias por escuchar un episodio más de Bosquejo. Este es un podcast semanal donde hablamos diferentes temas de la vida cristiana. Y hoy queremos hablar acerca del estudio bíblico. ¿Qué es el estudio bíblico? ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre leer y estudiar la Biblia? Gracias por escucharnos nuevamente. Mi nombre es Néstor Pastor y estoy aquí con mis amigos Josué, Mauro y Matías. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? Hola Néstor. Todo bien, gracias a Dios, contento de estar aquí. Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? Bueno, es posible leer la Biblia sin entender cuál es su mensaje, sin entender realmente de qué se trata, sin entender cómo lo que Dios nos está hablando en su palabra debe impactarnos. Entonces yo creo que el estudio bíblico tiene que ver con eso, con conocer realmente el mensaje, porque hoy en día hay muchas personas que leen la Biblia con mucha sinceridad, pero no entienden de qué se trata y no entienden cómo afecta la vida. Entonces yo creo que la diferencia entre leer y estudiar la Biblia es la profundidad con la que uno quiere conocer el mensaje de la palabra de Dios. Es más fácil graficarlo o ejemplificarlo con las partes históricas de la Biblia. Cuando uno lee la historia puede captar la dinámica de la historia, cómo va y puede entenderlo, pero por ahí cuando uno estudia la Biblia en las partes históricas puede llegar a captar más el significado de lo que está sucediendo, no solamente dentro de la historia, sino también dentro del libro, dentro del objetivo o lo que apunta el libro que estás leyendo, y también cómo esa historia juega en la dinámica de la historia bíblica. Entonces, por ahí, una lectura significa entender el primer sentido, como el sentido más básico. Y un estudio de la Biblia significa comprender la profundidad teológica, cómo me lleva a Cristo y cómo ese pasaje o esa que estás leyendo, cómo se armoniza con el resto del mensaje bíblico. En la Biblia hay muchas cosas que cuando tú las lees es muy difícil entender a primeras vistas. Por ejemplo, tú abres Éxodo y ves un montón de reglas con respecto a un tabernáculo que no conocemos, ves un montón de sacrificios, un montón de fiestas. Tú puedes leer eso, pero no le vas a sacar provecho si no lo estudias. Y si no meditas seriamente en las implicaciones de eso para nuestra vida actual. Entonces yo creo que va muy de la mano con lo que Matías comentaba, la importancia de entender la historia y cómo se conecta y qué significó para la audiencia y cómo a la luz del Evangelio eso impacta en nuestra vida ahora. Ok, entonces podríamos decir que hay una razón por la cual es importante hacerlo y es lo que acaban de mencionar. Mauro, ¿querrías acotar algo más? ¿Por qué te parece importante el estudio bíblico? Bueno, me parece que es importante estudiar la Biblia porque la misma Biblia habla de que hay que estudiar las Escrituras. De hecho, usa un verbo que se llama escudriñar, que se refiere a escarbar. En parte tiene que ver con la palabra que usaron mis compañeros Matías y Josué, con el tema de la profundidad. Uno cuanto más escarba llega a más profundidad. Y bueno, eso era exactamente lo que hacían los hermanos de Berea. Dice la Biblia en Hechos 17 que una vez que ellos recibieron la palabra con solicitud, escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, la Biblia felicita a estos hermanos de Berea por la actitud que habían tomado de proactiva, de escudriñar las Escrituras, de no quedarse con algo superficial y meramente creerlo, sino que ellos escarbaron, escudriñaron para tomar otra profundidad. Y también tiene que ver con nuestras convicciones. Cuanto más convicciones profundas tenemos, es cuanto más hemos investigado, hemos estudiado acerca de un tema. Lo mismo pasa con las Escrituras. A medida que yo más estudio, más escudriño, busco verdades más profundas, más fuertes van a ser nuestras convicciones. Bien, gracias Mauro. Entonces podemos notar una
una diferencia grande entre la diferencia de leerla y estudiarla. Así como hablamos de que leerla es de una forma y quizás tenemos que desarrollar el hábito tanto para leerla o para estudiarla, así como hay hábitos y herramientas que nos sirven para desarrollar justamente este hábito de la lectura semanal, diaria, hacer nuestro devocional. ¿Qué herramientas utilizan para estudiar la Biblia? Bueno, a mí me gustaría comenzar a responder eso porque supongo que los chicos por ahí pueden agregar cosas mejores o más profundas, pero por ahí creo que hay una idea de que se necesitan demasiadas herramientas para estudiar la Biblia, y yo algo que he aprendido en mi propia experiencia y a los tropezones es que en realidad lo que necesitas es leerlo, releerlo y volver a leerlo, porque así entonces empezás a captar el sentido. Y es muy importante. Obviamente hay otros recursos, hay más herramientas, pero leerlo y hacerlo con un lápiz y con un papel es muy, 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 muy valioso. Cuando te escuché hablar eso, Matías, me acordé de una ocasión en la que pude estar en una clase, un taller que dio el pastor Sugel sobre predicar bíblicamente, y al final todos nos quedamos muy impactados porque se ve la importancia de tener mucho conocimiento. Y él nos consoló diciendo que los puritanos no tenían logos, los puritanos no tenían las Biblias de estudios que ahora nosotros tenemos, los puritanos no tenían internet como nosotros tenemos ahora para buscar autores, buscar perspectivas, ver sermones de otras personas. Ellos leían la Biblia y así era como podían ver a Cristo y así era como la podían interpretar. Entonces, hoy en día hay muchas herramientas buenísimas, pero ellas no hacen la diferencia. Lo que hace la diferencia es la entrega de uno, la perseverancia y la obra del Espíritu Santo también. Porque si el Espíritu Santo no los ilumina para entender la palabra, nosotros no podemos entenderla. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces yo diría que, yo haría un retweet del comentario de Matías con este comentario que añado. Yo quisiera añadir que estoy totalmente de acuerdo con mis amigos, con Josué y con Matías. Algo que me gustaría decir también es que la Biblia se cita a sí misma muchas veces en muchos pasajes, por lo cual algo muy útil es una concordancia, que la mayoría de las Biblias lo tienen. Es bueno y útil esto para saber cuándo la Biblia se cita a sí misma y podemos estudiar con más profundidad a la Biblia como un todo también, ¿no? Creo que eso es algo importante, tener un panorama general de la Escritura y no solamente estar en la burbuja del pasaje. Es importante tener un conocimiento general de la historia, yo creo, pero si tenemos ese panorama completo de la Escritura, eso nos va a dar otra perspectiva respecto al plan de la redención y bueno, me parece muy bueno y muy apropiado también y es algo sencillo, útil, que la mayoría de las Biblias tienen. Me encanta mucho lo que menciona Mauro, porque eso es súper crucial para entender la Biblia. Por ejemplo, si estás leyendo Éxodo, tú te consigues con el tabernáculo, con las fiestas, con las ofrendas. La forma correcta en la que cualquier cristiano puede entender más esa porción amplia de la Escritura es con la misma Escritura. Tú sigues leyendo la Biblia y después llegas, por ejemplo, a Hebreos y ahora todo tiene sentido. Empiezas a comprender un poco más cómo el tabernáculo, cómo los sacrificios, cómo las fiestas, todo eso apuntaba a Cristo. Y lo mismo ocurre con muchos salmos, por ejemplo. Si tú quieres entender bien el Salmo 22, tú vas al Evangelio de Mateo y te das cuenta que Jesús cita ese salmo y empiezas a entender cómo ese salmo se trata de Cristo. Entonces, la misma Biblia te va ayudando a entender la Biblia. Y siguiendo en la línea de la lectura, que venimos como dando vuelta en eso, además de las concordancias, creo que también está bueno leerlo justamente en varias versiones. Entonces, por ahí tenés una versión un poco más, de una traducción un poco más literal o directa. Entonces, eso te ayuda a estudiar, pero a veces no porque no estás del todo familiarizado con el texto o lo que sea, necesitas una versión un poco más dinámica, como la Nueva Traducción Viviente o algunas de esas. Entonces, leerlo en paralelo, como en varias traducciones, también es muy útil para estudiar.
también es muy útil el uso de comentarios bíblicos por ahí también para corroborar ciertas ideas que nos surgen a partir del texto, es decir, para tener una especie de consenso histórico respecto a un pasaje. Muchas veces, si se nos ocurre algo cuando leemos la Escritura, la releemos y ninguna otra persona jamás en toda la historia del cristianismo se le ha ocurrido esa idea que a mí se me vino, lo más probable es que sea un hereje o que esté errado. No siempre, ¿no? Pero lo más probable es eso. O sea, creo que podemos estar de acuerdo en que los comentarios, la Biblia de estudio, escuchar sermones de otras personas es súper útil, pero nada reemplaza el estudio personal. Y un consenso que yo he notado en muchos predicadores a quienes Dios usa grandemente es que ellos, cuando dan consejos de predicación o de estudio bíblico, ellos dicen, lee la Biblia, busca entenderla y por último ve la Biblia de estudio, por último ve el comentario, porque nada se compara con descubrir verdades en la Escritura de primera mano, por ti mismo. Eso es muy valioso. Totalmente. Siguiendo con esta línea de que venimos hablando de lo que es la importancia de la lectura, quería agregar que comparto mucho la idea de Mauro de utilizar quizás alguna herramienta hasta ir conociendo y teniendo cierta ubicación histórica en la Biblia y cierto conocimiento de lo que llamaríamos el gran panorama divino, ¿no? De cómo es la cronología bíblica, los acontecimientos que fueron pasando. Puntualmente yo cuando estudio quizás más el Antiguo Testamento, donde uno entra a confundirse porque los libros no están ordenados cronológicamente y a veces estás leyendo un libro y va con paralelo con algún reyes o por ejemplo un Daniel o Ezequiel, los profetas generalmente van en paralelo con los reyes. Entonces creo que es importante tener en cuenta de que no es tan mal el uso, como venimos diciendo, de alguna herramienta, pero sí entender de que ninguno de estos comentarios, ninguna aclaración que haga una persona reemplaza a lo que la Biblia dice y al descubrimiento que podríamos hacer en ella. Así que creo que era importante recalcarlo. Y quería preguntarles a ustedes, a la hora de sentarse a hacer el estudio bíblico, ¿cuáles son aquellas dificultades o desafíos con los que se han enfrentado más comunes, más frecuentes? Un desafío muy grande a la hora de estudiar la Escritura es que fue escrita para un grupo de personas en un tiempo en particular que sufrían una necesidad específica y a las cuales fue dirigido. Nosotros como cristianos del siglo XXI, hoy en día nosotros queremos que esa escritura también se aplique a nuestra vida y muchas veces no es fácil aplicar aquello que se dijo hace tantos años atrás a nuestra vida y tenemos que encontrar ese sentido y ahí está justamente la tarea del estudio bíblico, de ver qué quería referirse y justamente de ver cómo aquella palabra aplica en mi vida hoy en día. Esto es una actitud activa que debo buscar para poder ser hacedor de la palabra y no solamente oidor o un mero estudiante de la palabra y poder llevarla en práctica, que es el fin último de la Escritura, ¿no? Una teología vivida. A nivel práctico, yo diría que la mayor dificultad que encuentro para estudiar la Biblia es el enfoque. Es más fácil ver videos en YouTube o entretenerme en Instagram o hacer cualquier otra cosa que leer la Biblia, porque naturalmente a mi carne no le gusta. No me gusta ser confrontado, no me gusta ser retado. Y yo sé que cuando yo estudio la Biblia y busco conocer lo que Dios me dice allí, Él me confronta, Él me incomoda, Él me muestra cuánto necesito crecer y me muestra la inmensidad de mi pecado. Y no para hundirme, sino para que yo pueda entender la inmensidad de su gracia. Pero no es fácil estudiar la Biblia. Hoy vivimos en una era de mucha distracción y estudiar la Biblia requiere esfuerzo. Hoy estaba, en estos días, en el plan de lectura que llevamos en la iglesia, hace unos días leímos Proverbios capítulo 2 y el pasaje habla de buscar la sabiduría, escudriñarla como si tú buscaras oro. Y cavar en la escritura para sacar oro de allí demanda esfuerzo.
demanda entrega, demanda tiempo, pero tenemos la promesa de que Dios está con nosotros cuando lo hacemos y que Él nos escucha cuando estamos dispuestos y cuando deseamos conocer la palabra de Dios. Pero yo diría que es el mayor obstáculo, ¿no? Las distracciones que tenemos. Sí, y para sumar a lo que los chicos decían, por ahí las distracciones son un poco los obstáculos externos, si quieres, sí. Pero el problema interno que tengo es que estudio por estudiar o estudio para mí y no estudio para ver a Cristo, ¿no? Y me hace acordar a 2 de Corintios cuando dice que los fariseos o los judaizantes y los judíos leen a Moisés, leen en el Antiguo Testamento y no son capaces de ver a Cristo, están como velados. Entonces, muchas veces yo estudio y estudio para mí, estudio para saber, estudio a veces inconscientemente para ganarle a alguien, pero no busco a Cristo en el estudio, y eso es algo con lo que me pasa mucho y algo con lo que lucho, y yo diría que es, en mi caso, es un obstáculo muy grande poder de verdad concentrarme en Cristo cuando estoy estudiando la Biblia y decir, bueno, yo quiero ver a Cristo en este pasaje y cuando lo estudio para ver a Cristo y así ser transformado a su imagen, pero muchas veces debo reconocer que no lo hago así. Sí, tal cual. Creo que agregar algo más sería ser redundante en esta pregunta, ya que han acotado de forma bastante práctica qué dificultades estamos enfrentando, y creo que podríamos seguir enumerando sin duda un sinnúmero de dificultades y desafíos, por lo que mismo que decía Josu, ¿no? De que nuestra propia carne no le gusta sentarse a leer la Biblia, no le gusta descubrir algo que quería decir es que a veces me noto que me cuesta justamente ese tiempo de sentarme a leer, pero una vez que puedo sumergirme en la escritura me cuesta levantarme y me cuesta ser diligente quizás en mis otras actividades. Creo que es algo que he descubierto, que a medida que uno se va sumergiendo en las escrituras y va descubriendo ese gustito, las escrituras mismas nos llenan y nos dan esa llenura justamente del espíritu que no podemos obtener de otra forma. Y es un momento tan lindo ese que al fin y al cabo después terminas descubriendo que no sos diligente en las actividades que tenías para hacer. Amén. Siguiendo un poquito con esto y un poco lo que comentaba Josu, el tema del plan de lectura. Justamente en la iglesia estamos llevando un plan de lectura. ¿Cuáles creen que son los pros y los contras que tiene un plan de lectura al momento de pensar en un estudio bíblico, ¿no? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Un plan de lectura tiene algo favorable? ¿Tiene un contra? ¿Cómo lo ven? Yo no sigo planes de lectura bíblico. La verdad, sé que soy un hereje, sé que voy a contramano de la iglesia local, pero yo veo como una contra justamente esto de querer profundizar en la escritura, el hecho de muchas veces querer avanzar sobre mucha cantidad de texto sin podernos frenar a profundizar en lo que allí estamos leyendo. Yo entiendo que uno de los pros, y seguramente mis compañeros van a hablar más de esto, es de que te ayuda a tener un panorama más general de la escritura, de poder tener una perspectiva más general. Sin embargo, a mí me cuesta mucho poder avanzar sobre mucho texto sin poder detenerme en los detalles específicos. Entonces, queda mal, pero empezaría con una contra. No, y es una contra muy válida. Porque, de nuevo, creo que aquí influye mucho la personalidad y la etapa en la que uno se encuentra en el caminar con el Señor, y también influye mucho las tareas que uno tenga en la iglesia. Por ejemplo, si yo tengo que preparar un sermón o una enseñanza, yo aparte de mi plan de lectura, busco leer ese pasaje una y otra vez, ¿no? en mis horas de preparar la enseñanza. Yo diría que una de las ventajas de los planes de lectura es que te ayudan a tener una visión más amplia de la escritura, porque naturalmente, o por lo menos esta es mi tendencia, me voy a mis libros favoritos, y está bien, leer al Señor por eso. Pero a veces perdemos de vista
el panorama de la escritura y, o sea, honestamente, si no fuera por un plan de lectura, muchos creyentes nunca leerían Levítico, nunca leeríamos primera de Crónicas. Ningún profeta menor. Ningún profeta menor, sí. Abdías no leeríamos. Sí. ¿Quién es Abdías? Eso, exacto. Pero yo creo que el contra a veces puede ser cuando tenemos planes de lecturas que no son muy realistas, primero con nuestra naturaleza. A veces hay planes que pueden ser demasiado texto y no puedes tomar algo para profundizar a veces, o puede hacerte sentir mucha presión. Por ejemplo, me encanta el plan que llevamos en la iglesia, porque tiene días de recuperación que para mortales y pecadores como yo, que a veces no leen la Biblia en la mañana, esos días son como que, wow, qué bendición. Algunos planes de lectura son muy exigentes, depende mucho de tu personalidad, depende de tu estilo, depende de lo que estás aprendiendo. Sin embargo, yo siempre recomiendo, en lo personal, leer por lo menos 2 o 3 capítulos del libro que esté leyendo la Biblia, porque es importante el contexto. Es súper vital, es súper crucial. Entonces, un plan de lectura que te ayude a entender ese contexto, que te anime a leer, y creo que es muy bueno. Algo que hago, y con esto puedo pasar a alguien más, algo que hago es que siempre que leo la Biblia, coloco una X en la hojita del plan de lectura, y llevar esa especie de racha como que me anima también a seguir perseverando. Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras. En lo personal yo le veo muchos pros. En mi familia me criaban mucho con el plan de lectura y era casi una tarea. Nosotros tendríamos eso que dice Josué de las rachas, de los cuadraditos con los números, lo teníamos en la pared y teníamos que ir marcando. Obviamente como niños era un juego, uno no se da cuenta, pero con el tiempo a mí me sirvió muchísimo porque desde muy jovencito supe de las Sagradas Escrituras que pueden salvarme. Desde muy jovencito por ahí uno ya tiene conocimiento de las historias por lo menos, ¿no? Por lo menos sabe quién es Goliat. Todos los niños saben quién es Goliat. Sí. Sansón, Daniel, Jonás. Exacto. Abdías. Abdías no. Eso es muy, muy útil. Por ahí estamos dando vuelta en la misma idea. Como hay un libro de David Matis que se llama Hábitos de Gracia y que él hace esa diferencia entre la lectura y el estudio. Y por ahí justamente lo que estamos hablando es lectura y estudio, y no estamos diciendo lectura o estudio. Entonces la lectura, dice David Matis, que es como pararse en una montaña y ver el panorama. Y el estudio es como empezar a cavar en esa montaña buscando oro, que es algo lo que decía Josué. Y una vez que excavas la mina para sacar oro, la meditación es agarrar esa piedra preciosa que encontraste y mirarla y enamorarte. Otro entonces detalle que podemos ir sacando a medida que vamos conversando es que si bien el estudio bíblico y la lectura de la palabra son cosas muy importantes en nuestra vida cristiana, pero también hacer un plan de lectura nos puede desarrollar ese hábito que veníamos hablando que muchas veces nos cuesta. En lo personal, con el plan de lectura que estamos siguiendo ahora en la iglesia, estoy atrasado porque a medida que voy haciendo a medida que voy haciendo la meditación día a día o la lectura, me detengo en algunos pasajes o en algunos capítulos y me voy atrasando. Entonces esas marcas que uno va haciendo día a día, yo no las puedo hacer todos los días. Pero me sirve mucho para poder ahondar en el plan de lectura, para tener un hábito, un desarrollo, un orden en mi lectura diaria y a su vez dentro de ese plan poder ir ahondando. Sí. Es muy importante eso que mencionas, porque acabo de caer en cuenta que una tendencia que hay en mi corazón y que puede haber es creernos más amados por Dios por nuestro plan de lectura. A veces nos ponemos muy legalistas con el plan de lectura. Si no leemos la Biblia, esta cantidad de versículos, estamos mal. Y no, o sea, el plan de lectura es una herramienta, pero no es algo normativo. O sea, tú puedes leer la Biblia sin un plan de lectura y aún así ser edificado, solamente que un plan de lectura puede ayudarte. Es cierto, es cierto. Y bueno, justamente hablando de este tema del legalismo, un tema que deriva de esto es la memorización. Si hablamos que nos vamos a poner en legalista de que estamos leyendo la Biblia,
pero meramente lo estamos haciendo por cumplir y porque si alguien viene a nuestra casa a ver nuestro plan de lectura completo y con todas las marquitas y que vamos al día, pero no escudriñamos las palabras, no nos sirve de nada. Exacto. Entonces, yendo a la memorización, ¿por qué creen que es tan importante memorizar las escrituras? Primero yo quería volver a lo del legalismo. En las reuniones de adolescentes y jóvenes uno memorizaba, yo me acuerdo, yo memorizaba textos para ganar el premio que estaban sorteando. Era la única razón y lo hacía por eso y al final lo hacías para cumplir, como vos decías recién. Y... ¿Cuántos premios habré ganado? Sí. ¿O cuántos premios no? Sí, también. Pero sí, en ese caso se ve, ¿no? Como uno está tan presionado y quiere cumplir y las expectativas del grupo y las expectativas que uno mismo tiene sobre sí mismo o sobre su propia imagen, memoriza. Entonces, por mucho tiempo yo estaba medio negado a la memorización, pero en un momento de mi vida la memorización me hizo mucho bien. Pude memorizar varios pasajes y guardarlos y atesorarlos en mi corazón. Entonces en cualquier momento, cuando no tenía la Biblia a mano o no tenía el celular donde leo la Biblia, lo que podía hacer era recapacitar y recordar esos textos y ese pasaje y poder darle mente, como dedicarle mi tiempo a eso. Y a mí me ayudó un montón y me hizo mucho bien y yo simplemente las decía, las volvía a decir y me iba dando cuenta de cosas que el texto decía en la medida que los repetía porque me lo había memorizado. A mí me hizo mucho bien en un momento en que necesitaba el doble de la Biblia, si se quiere. Necesitaba mucho el consuelo de Dios y memorizar mostró sus frutos en ese momento. La memorización de la escritura es uno de los hábitos que más han impactado mi vida espiritual. Es algo que hago desde hace ya varios años, es algo que hago también con mi esposa, con Ari. Hemos memorizado algunas epístolas, algunos pasajes de la escritura y yo creo que hay un valor increíble en buscar llenar tu mente de la palabra de Dios. Te prepara para dar palabra a otras personas. A veces tú estás hablando con una persona y no tienes la Biblia en la mano. Y el Espíritu Santo te recuerda algo que tú memorizaste y lo puedes aplicar a la situación. Te ayuda a tener la mente cargada de promesas de Dios y nos llena la mente de municiones, por así decirlo, de balas para disparar al enemigo cuando seamos tentados. Eso es lo que vemos en la vida de Jesús. Jesús en el desierto fue tentado y él decía, escrito está, escrito está, escrito está. Él se defendía y él venció la tentación por medio de la palabra y la palabra que él había memorizado. No hay nada realmente como buscaría en la mente la palabra de Dios, porque eso es una forma de cumplir Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. ¿Saben que estoy notando en esta charla que mientras hablamos de la memorización bíblica salen versículos de memoria que hablan de memorizar la Biblia? Yendo con lo que vos estás diciendo, Josué, también se me viene a la mente con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. Jesús mismo en su oración decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos que la memorización tiene un gran efecto en nuestra santidad personal. Y otra cosa que estoy pensando es que en la obra del Espíritu Santo, la palabra dice que Él tomará de esa palabra y nos la hará saber o la utilizará en algún momento. Pero mi pregunta sería, ¿cómo puede el Espíritu Santo tomar de una palabra y aplicarla a nuestra vida, digamos, si no estamos llenos de ella? Hay una correlación muy grande entre el Espíritu y la palabra, porque Él mismo la inscribió, Él mismo la inspiró. Dios no te promete ayudarte a recordar cosas que tú no conoces. Un día un amigo me estaba confrontando, un líder muy querido me estaba confrontando y me dijo, Néstor, vos nunca vas a poder dar algo que no tengas. Y es donde me confrontó justamente con el guardar las escrituras en mi corazón. Si quería alentar a otros, si quería animar a otros,
primero tenía que estar yo animado con las escrituras, primero tenía que conocerlas yo. Y justamente creo que, como decís Mauro, tantas cosas se vienen a la mente y recordamos aquellos concursos de adolescentes, de jóvenes. Sí recuerdo mucho una anécdota muy linda de mi mamá, que cuando íbamos a la escuela ella nos armaba un concurso, ella nos hacía que todas las semanas estudiemos un pasaje. Y tengo amigos en Buenos Aires que hoy están viviendo allá y cada 2 por 3 nos hablamos y ellos iban en el auto y siempre me dicen: Néstor, ¿te acuerdas de los versículos que tu mamá nos hacía leer en el auto, que nos hacía estudiar y después una vez al mes nos daba un premio? El premio era la motivación, ¿no? Y posiblemente estábamos errados en ese momento en la motivación de estudiarlo por el premio, pero hasta el día de hoy tengo esos pasajes grabados. Entonces creo que es muy importante que tengamos en cuenta la memorización y creo que van a estar de acuerdo conmigo, si no pueden decirlo, que es muy importante empezar a memorizar la Biblia desde muy temprana edad. En nuestro caso quizás nosotros no somos padres, pero creo que si fuéramos padres, desde niño trataríamos de enseñarles la Sagrada Escritura, como mismo Pablo le dice a Timoteo, porque de niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Y el mismo Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Entonces creo que con eso podríamos ir cerrando el podcast de hoy y este episodio sobre la importancia de un estudio bíblico, la importancia de tener una estructura en nuestro estudio, pero también la importancia de no perder el foco de que el estudio bíblico no es para conocer las Escrituras en nuestra mente, sino la importancia es atesorarlas en nuestro corazón para mirar a Cristo por medio de ellos. Muchas gracias por habernos escuchado. Deseamos que estas experiencias, estos aciertos y desaciertos hayan sido de bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte y te esperamos en el próximo episodio. Un abrazo muy grande.